un poco... Creo, Vicente, a lo mejor me parece que conviene, no sé el resto de los senadores qué opinan, pero quizá convenga que, bueno, que vos puedas continuar, Vicente, y sobre el final hacemos las consultas. ¿Les parece al resto de los senadores? Creo que podamos preguntar algo más interesante de lo que ustedes dicen. Bueno, Nos no, vamos a esforzar igual. bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor poder contarles un poco lo que hacemos, lo que hacemos. Si bien hay varias caras conocidas acá, uno se siente cómodo, gente que ya es de la casa, ¿no? No es común ir a una comisión del Senado y tener por lo menos dos personas que podemos decir que son de la casa, digamos. Pero y hay muchos que también han hecho de su trayectoria política también un apoyo a INVAP, ¿no? En varios momentos, así que eso es para reconocerlo también. Sí, a ver, empezando por tratando de continuar un poco con la línea de Hugo, ¿no? Y enganchando con este tema de la anécdota de los radares, ¿no? Faltó el comentario de que la decisión justamente de la radarización con Industria Nacional tiene la firma de Alberto Fernández, porque fue hecha en el momento en que el SINVICA, la ley del 1407 de 2004, creo, que fue hecha por una decisión durante el gobierno de Néstor Kirchner, y en ese momento el jefe de gabinete era Alberto Fernández. Ahí también hubo una anécdota de cuando lo fueron a ver al presidente por este tema y que fue una decisión también muy jugada, ¿no? Que hace a la política de Estado. No sé si querés contarla, Hugo. Sí, me había olvidado de que es trascendente esto. Bueno, era parte del comentario que les hacía en el sentido de que lo que le contaba sobre el tema de los radares, la construcción de radares, era una primera parte que había algo mucho más que contar, un poco más largo. Efectivamente, la Fuerza Aérea firma, el responsable del área de regiones aéreas nos firma un contrato por la construcción de un prototipo y 9 radares más o 10 radares más. Pero empezamos a trabajar y al año de estar trabajando, cambian las autoridades del Ministerio de Defensa, se va este hombre al frente del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea y bueno, nos avisan de que el contrato no tenía validez porque había superado el monto por el cual estaba autorizado a firmarlo, con lo cual nos quedábamos sin contrato. Y bueno, había que, generalmente lo que nos suele pasar es que a veces los contratos, la concreción de un contrato tarda más que la ejecución misma del proyecto, ¿no? Parece mentira, pero así suelen darse las cosas. Nosotros en ese momento no paramos, seguimos adelante con el proyecto. Seguimos adelante con el proyecto y fue precisamente ahí que tuvimos oportunidad de conversar con Alberto Fernández en ese momento para comentarle lo que nos estaba pasando y precisamente él junto con el presidente Néstor Kirchner decidieron que, bueno, que finalmente se retomaba el curso de construcción de radares por parte de INVAP y seguíamos adelante con esto. No solo eso, sino también que nos abrieron la puerta para ir mucho más adelante en la construcción de otro tipo de radares, como los radares primarios y radares meteorológicos, ¿no? ¿A eso te referías, Vicente? A eso me refería. Bueno, a ver, me gustaría tratar de contextualizar un poco lo que es INVAP en términos de dos elementos que hoy están muy vigentes en las discusiones del día a día. Uno es el tema de la economía del conocimiento, que ustedes hace poco votaron la ley, y el otro es todo el tema de la necesidad que tiene Argentina de poder generar divisas, digamos, como dos puntos que de alguna manera, digamos, donde uno dice, bueno, a partir de ahí uno puede encontrar
cuál es el valor que tiene hacer tecnología en el país, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de todo el tema de economía de conocimiento y bueno, hay una necesidad, yo veo que los fundadores, Baroto, Tegui, Tonietti, Hugo, todos ellos ya entendían que el conocimiento era una herramienta para el desarrollo del país. Y cuando hablamos del desarrollo del país, hablamos de desarrollo económico del país. O sea, que estamos hablando de más de 44 años donde ya este concepto estaba en la cabeza de ellos, que querían hacer justamente del conocimiento esta capacidad de desarrollo en el país. Y creo que de ahí justamente sale el concepto que mencionaba Hugo de vivir de lo que se vende, justamente para darle a esto una dinámica de empresa. Muchas veces a nosotros nos confunden con el instituto, ¿no? Hablan de el INVAP, pero en realidad somos una empresa que tiene una dinámica particular, somos sociedad del Estado, ningún accionista puede ser privado, tiene que ser público, la provincia de Río Negro, que le cede cierta participación, la participación en el directorio y la asamblea a la CONEA, porque la CONEA es donde salió el conocimiento para que existiera INVAP, pero a todos los otros efectos somos una empresa que se maneja con la ley de sociedades anónimas y que necesitamos una serie de procesos como cualquier empresa privada, digamos, inclusive el de generar utilidades, digamos, de generar ganancias que puedan ser reinvertidas en el propio proceso de crecimiento de la empresa, ¿no? Y uno puede decir, está bien, es una empresa, pero que le vende al Estado. Sí, como hacen todos los estados en el mundo. Tienen empresas tecnológicas que le venden al Estado, y eso es Estados Unidos, o sea, del lado de la derecha, de la izquierda, de todos lados, es que los estados tienen empresas que le venden a los estados. ¿Qué es el desarrollar proyectos tecnológicos? Nosotros tenemos un compañero que define que los proyectos tecnológicos son aquellos que usan el conocimiento como materia prima. Y la gran ventaja de tener al conocimiento como materia prima es que el stock de conocimiento crece cuando se lo usa, cuando se lo gasta, vamos a decir, en vez de reducirse, se agranda. Y eso es un poco lo que nos permite pasar de un área tecnológica a otra, porque vamos capacitándonos y vamos haciendo cada vez más, tener más conocimientos para abordar nuevas áreas, ¿no? Complementariamente a este concepto, la falta de continuidad en la inversión tecnológica, la falta de continuidad es algo que es muy dañino para desarrollar la economía del conocimiento. Es preferible tener una continuidad, aunque sea bajando el nivel si el país no puede, pero no parar las cosas. Eso nosotros durante los más de 40 años de vida de la empresa hemos sufrido cambios, siempre nos han apoyado, algunos más, otros menos, pero muchas veces nosotros mismos tuvimos que empujar esa continuidad buscando negocios en el exterior, cambiando las áreas tecnológicas de interés y esas cosas, porque sabíamos, nuestros fundadores, nuestros dirigentes sabían que era importante generar la continuidad en todo este desarrollo. Y de alguna manera esta historia de buscar de cada una de las crisis, como la que contó Hugo del 90, fue generando una especie de modelo de negocio de INVAP. Y el modelo de negocio lo podemos definir como es satisfacer una necesidad tecnológica que tenga el país, hacerlo de manera competitiva para que después podamos salir a vender esa capacidad hacia afuera. Esto, y generar una capacidad exportable, obviamente, ¿no? Esto, para ponerlo
en números, para que sea algo material, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, a ver, en los últimos 10 años, INVAP facturó aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. 400 millones de dólares fueron de exportación, fundamentalmente en los últimos años, donde hubo que reemplazar, porque se venían abajo algunos proyectos nacionales, hubo que reemplazar los ingresos con exportaciones. O sea, ya tenemos un porcentaje interesante de ingreso de divisas. Pero de los 1.600 millones de dólares que facturamos en proyectos locales, en todos los casos implicó una no salida de divisas. Implicó, porque la única manera, los radares de vigilancia de tránsito aéreo, los satélites, los radares de frontera, todas esas cosas, si no lo hacíamos en un contrato con INVAP, había que comprarlo afuera. O sea que de esos 1.600 millones de dólares se evitaron salidas de divisas por esos 1.600 millones de dólares. Pero hay otro dato más interesante en términos de número. Esos 2.000 millones de dólares de proyectos ejecutados, solo el 20% se gastó, fue costo de importación. O sea, el 80% de toda esa ejecución de proyectos es nacional, inclusive lo de exportación. Y hay otro dato más. De ese 80%, el 50% es INVAP y el otro 50% son muchas pymes y empresas nacionales distribuidas en todo el país. Y acá, entonces, ponemos en valor otro tema que no es tan importante el objeto tecnológico que queremos desarrollar como el proceso mismo en el cual se desarrolla ese proceso tecnológico. ¿Por qué? Porque se moviliza la economía, se generan nuevas pymes, nuevas industrias, a las cuales en algunos casos nosotros ayudamos a que se formen, a que se capaciten, a generarles procesos de calidad que después ellas usan en otras áreas industriales. Entonces, el proceso de desarrollar proyectos tecnológicos productivos en el país no solamente tiene como resultado lo que el contrato tiene como alcance, los radares, el satélite, el reactor o lo que sea, sino que el proceso en sí mismo ya es lo suficientemente virtuoso para justificarlo. Otro punto que también es importante en todas estas análisis de las cosas es, uno diría, ¿por qué tenemos que tener tecnología en casa? ¿Por qué tenemos que tener tecnología nacional? Nosotros hicimos una vez un trabajo de definir requerimientos con la Marina para un proyecto que al principio nos resultaba un poco extraño, sobre todo también a los marinos, que nosotros que veníamos del área satelital, del área de nuclear, esas cosas, entendiéramos sus requerimientos. Se hizo un trabajo en 6 meses, estábamos hablando de igual a igual con ellos, tanto para las fragatas como para la modernización de submarinos. Yo recuerdo perfectamente al final de ese trabajo de definición de requerimientos, unas palabras que dijo el almirante Dubó, que dijo: ahora entendemos que podemos tener lo que necesitamos en lugar de comprar lo que nos quieren vender. Y esto, que fue tan contundente en este caso, vemos que se repite en muchos organismos. Muchos organismos, nos ha pasado también, por ejemplo, cuando hemos hablado con gente de la aduana, gente de seguridad, que falta el concepto de comprar tecnología en función de las necesidades que tiene el país. Las soluciones que tienen otros países no necesariamente se adaptan a nuestra idiosincrasia, a nuestra topografía, a nuestra forma, a nuestras necesidades, básicamente.
Por eso es que necesitamos tener tecnología nacional y tener que hacer los proyectos con tecnología propia. No significa hacer todo, significa saber cómo elegir qué cosas comprar y qué cosas hacer. Y cuando comprar en función de las necesidades y no en función, como decía el almirante, de lo que nos quieren vender. Bueno, de más está decir que Argentina tiene una excelente capacidad en materia de conocimiento, digamos, desde lo académico, la investigación básica, la investigación aplicada, toda la parte de desarrollo tecnológico. La historia de la CONEA es impresionante, lo mismo que la CONAE. Sin embargo, creo que todavía nos falta un poco una articulación. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora se nota mucho más esa falta de articulación porque antes los tiempos entre lo que era el conocimiento académico o el desarrollo de la investigación básica y los proyectos productivos donde ese conocimiento se aplicaba, eran largos. Entonces uno se podía dar el lujo de definir una política académica, otra política de investigación básica, otra política de investigación aplicada, porque total estaban medio como disociados. Hoy los tiempos se han acelerado hasta tal punto que es un continuo. Entonces, hay un desafío enorme a la hora de poder articular estos distintos eslabones de esta cadena de valor, desde la formación de la académica hasta el desarrollo productivo, comercial, digamos, industrial, que hay que pensarlo como un continuo y que tiene que ser una sola. Tenemos que empezar a hablar de investigación básica o investigación aplicada ya está medio en desuso. Más bien se habla de investigación por misión, o sea, orientado a un determinado objetivo, que en general es un objetivo de país, no es un objetivo de una institución, o investigación por curiosidad. Ambos son necesarias, ¿no? Ambas son necesarias, pero tiene que haber un correcto balance entre las dos. Y sobre todo en una situación de necesidad como tiene nuestro país, de crecer en trabajo, de crecer económicamente y esas cosas, creo que es importante, y la economía del conocimiento puede generar un enorme valor agregado a exportaciones, digamos, en este contexto, pero tiene que estar articulada de esa manera. Nosotros intentamos, INVAP, cubrir un eslabón que cubre justamente que trata de unir estos dos universos, ¿no? Del conocimiento científico, de las investigaciones, las agencias como la CONEA, la CONAE, y las empresas que pueden proveer, las empresas de base tecnológica, que pueden proveer, digamos, parte del desarrollo del proyecto. Y nosotros gestionar ese proyecto y tratar de compilar, vamos a decir, ese conocimiento, esa multiplicidad de especialidades para lograr hacer un radar, un satélite, un reactor, y después de hacer de eso de una manera competitiva para que después pueda resultar un negocio de exportación, ¿no? Un poco ahí está el desafío que tenemos como país de crecer en esta articulación de todos los eslabones que hacemos a esta cadena de valor, definiendo bien los roles, ¿no? Hoy todavía tenemos cierta confusión de roles en cuanto a, porque pensamos que cada una de las partes, qué sé yo, el que tiene la idea, el concepto básico o el concepto piensa que eso es muy importante, y la realidad es que esa, lo digo como físico, digamos, esa es la parte más divertida, pero no necesariamente la que requiere más esfuerzo, porque la parte de lograr eso, que sea un producto vendible, que tenga mantenibilidad, que tenga, digamos, que pueda ser mantenido durante su ciclo de vida y esas cosas, requiere de un esfuerzo y agrega un valor enorme que lo termina convirtiendo en un proyecto, que puede ser un proyecto científico, en un proyecto productivo. Básicamente, digamos,
nada, o sea, hoy INVAP tiene 4 áreas de actividad. Una que es la de que nacimos en la nuclear. Ahí tenemos un proyecto muy importante que ganamos en una licitación internacional, que es el reactor de Holanda, pero también tenemos proyectos nacionales importantes como es el RA10, que es para la CONEA, que está en Ezeiza, se está construyendo. Después tenemos el área satelital, donde ahí tenemos justamente, ustedes saben, nosotros hicimos los satélites con la CONAE, venimos en continuidad con los satélites de observación de la Tierra. Hace poco se lanzó el SAOCOM 1B, que es un satélite, y hoy estaban distribuyendo las primeras imágenes ya calibradas del SAOCOM 1B, lo cual realmente es un orgullo ver todo lo que se está haciendo. Y también tuvimos los satélites de comunicación, ARSAT-1 y ARSAT-2. Venimos avanzando fuertemente con ARSAT para ver de concretar lo que sería el ARSAT-3. Pero hubo un hueco. El ARSAT-3 se firmó el contrato al 2015 y después quedó en stand-by durante un tiempo. Y bueno, nosotros de toda crisis hacemos una oportunidad, entonces salimos a buscar socios afuera y conseguimos un socio. La empresa turca Turkish Aerospace se asoció con nosotros y ellos están pagando el desarrollo de una nueva plataforma que se va a usar no solo a nivel del ARSAT nueva generación, vamos a decir que sería el tercer satélite, sino que también ya estamos compitiendo en licitaciones internacionales, con buenas chances. Esperemos tener novedades pronto también sobre eso. Entonces, de la crisis, en muchos casos, nosotros tratamos de buscar oportunidades y buscar salidas para poder seguir haciendo desarrollo del país. En la parte de gobierno, como mencionó Hugo, está toda la parte de radares. Seguimos enfocados en completar la serie de los radares primarios para control de frontera. Seguimos, ahora viene la parte de la modernización. Los radares de control de tráfico aéreo llevan muchos años funcionando con una performance excelente, cubriendo más del 95% de las rutas aéreas comerciales. Y ahora se viene una etapa de modernización. Estamos completando, si se quiere, el mapa de los radares, reemplazando viejos radares en Ezeiza, Córdoba y Mendoza por un contrato que se está firmando ya se firmó, pero falta el financiamiento con EANA, con la empresa de navegación aérea argentina. Y bueno, estamos buscando también proyectos interesantes en el marco del área de seguridad. Estamos volviendo a trabajar con el Ministerio de Defensa y con las distintas fuerzas, ver de reflotar el proyecto de los aviones no tripulados, junto con FADEA, tratando de ser más asociativos, de tratar de ser justamente más articuladores de toda esta cadena de valor. Y me falta, por último, el área de los centros de medicina nuclear, que ya creció bastante a nivel nacional, y que tenemos un contrato a nivel internacional muy importante con Bolivia, que estuvo parado durante todo este gobierno de transición, vamos a decir, y que esperamos que ahora vuelva a la carga, que son 3 centros de medicina nuclear, no solamente con el equipamiento, sino con toda la capacitación del personal que se hace falta para manejar esos centros nucleares, realizada acá en la Argentina, ¿no? con CONEA como los que forman al personal que va a ir a operar esos centros de medicina nuclear en Bolivia. Un poco esa es la síntesis de dónde estamos. Tenemos ahora, obviamente, proyectos que están con el tema del COVID parado, que justamente por temas de viaje. Tenemos proyectos en la India
estamos esperando que se resuelva para terminar ese proyecto, que es una planta de radiofármaco. Estamos haciendo mucho teletrabajo, con una excelente predisposición de la gente. INVAP hoy tiene un poco más de 1.300 personas en planta. Estamos a la sede, estamos yendo a trabajar del orden de unas 300, 400 personas en las distintas sedes. Obviamente la sede principal es acá en Bariloche, pero hay sede en Buenos Aires, en Córdoba, y el resto está haciendo teletrabajo. El resto está haciendo un enorme esfuerzo, porque no es un teletrabajo común, es un teletrabajo en condiciones a veces complicadas, con los chicos que también tienen clase simultáneamente que los padres están trabajando, y bueno, todas las complicaciones que todos vivimos por este tema del COVID. Pero hay un fuerte compromiso. Obviamente a nosotros nos pegó económicamente este tema de la pandemia, y hay un fuerte compromiso de todos los actores, inclusive obviamente también del personal de INVAP, para hacer que esto tenga continuidad y que salgamos adelante. Atento a las preguntas, no sé si hay algo más para comentar. Muchas gracias, Vicente. La verdad que siempre es un placer escuchar